inflamación. En este caso, la inflamación es la respuesta protectora natural del cuerpo a una lesión. La inflamación aguda, la inflamación es la respuesta protectora natural del cuerpo a una lesión. Agentes físicos, pues puede ser por el calor o por alguna torcedura o etcétera. Y en agentes químicos, pues ya se incluyen los ácidos, las bases y los gases. ¿Me podrías cambiar, por favor? Aquí los principales signos o características de la inflamación es el calor, el enrojecimiento, el dolor y la tumefacción. Tenemos que el calor es el aumento de la temperatura en la zona pues infectada. No sé si en algún momento ustedes se han lesionado o se han torcido el pie y en automático se les pone caliente la zona en donde se lesionaron. El dolor aparece como consecuencia de la liberación de sustancias. Estas sustancias son capaces de provocar em, unos, de provocar a los nociceptores. Los nociceptores es un proceso neuronal. En este se codifican y se procesan los estímulos para potencial, se, ¿cómo le- se codifican y se procesan para potenciar los daños contra los tejidos. Ujú. Esto es lo que pasa con el dolor. Por eso es que como se potencia cuando alguno sufre una lesión, por eso es que llega a doler bastante. Y es un Y aviso, además. el enrojecimiento, estas células generan sustancias químicas. Esto hace que los vasos sanguíneos se dilaten y pues esto permite la llegada de más sangre a la zona infectada. Esta sangre traerá consigo más células curativas y el Ujú. aumento del flujo sanguíneo que pues también causa enrojecimiento. Y por último tenemos a la tumefacción. Esta se define como el aumento del volumen local debido a la inflamación, que es cuando pues, se superhincha. Cuando esta se presenta sobre una articulación puede ser difícil diferenciar su origen, pero cuando es de una manera superficial es muy fácil localizarla. ¿Me podrían cambiar? Tenemos dos tipos de inflamación, que es la inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda es nada más por un corto tiempo y la inflamación es muy, muy intensa, que por ejemplo es como cuando nos torcemos un tobillo. Bueno, tú puedes notar cuando te torces el tobillo tu lesión, en dónde está localizada, ¿por qué? Porque está caliente, te duele y está muy inflamado y está rojo, los pasos que ya les había contado. Y en automático, pues tomas algún analgésico o puedes ponerte hielito y se te pasa. Pero la inflamación crónica, esta inflamación es muy difícil de eliminar. Es la respuesta inflamatoria es una respuesta inflamatoria muy prolongada, pero menos intensa. Entonces puede durar mucho tiempo, pero puede que te incomode menos, por así decirlo. Y un ejemplo que tenemos es la artritis reumatoide, en la cual pues tu sistema inmunológico ataca los tejidos del cuerpo y se va principalmente a las articulaciones. Debido a este ataque constante, se verá una inflamación crónica. Eh, el paciente, bueno, la persona no siente al principio tantas molestias, pero es un daño muy constante y ya después a largo tiempo ya es un daño que se tiene que tratar, pues la mayoría en un médico forzosamente. ¿Me podrías cambiar, por favor?
Las funciones de la inflamación son 3. Es eliminar, limitar y reparar. En el caso de eliminar, es destruir completamente el agente nocivo y eliminarlo y sacarlo completamente del sistema. Si la destrucción del agente patógeno no es posible, él trata de limitar sus efectos sobre el cuerpo, nada más dejándolo en una cierta área y que no llegue a avanzar a otras, ¿no? Y por último, si estas dos no funcionan, ¿qué dicen? Si no puedes contra el enemigo, únetele. Y queda reparar la zona y adoptarla a tu cuerpo. Bien. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ah, no, regrésale, por favor. Durante la inflamación, gracias, hay una activación y un aumento de concentración sanguínea. Es un grupo de proteínas, sí, sanguínea de un grupo de proteínas denominadas, algunas proteínas de estas se producen en el hígado, otras están presentes en la sangre, que son las que pues se activan más fácilmente. Las proteínas, en el caso de la fase aguda, inducen respuestas localizadas y sistemáticas, que es como, pues, te lesionaste y vamos así como muy rápido a, a repararlo, por así decirlo. Y es cuando pasa el proceso de la coagulación y las sinas para la vasodilatación, que es lo que les voy a explicar un poquito más adelante. Bien. Ya, ¿le puedes cambiar ahora sí, por favor? La vasodilatación. La vasodilatación es el flujo de la sangre hacia el área dañada. Es la que determina el enrojecimiento de la zona, pero tiene muchas funciones. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ah, bueno, eso es lo que les explicaba, que es cuando la sangre va directo hacia la zona, pero tiene muchas funciones el caso de la vasodilatación. ¿Me puedes cambiar, por favor? La primera es la permeabilidad. La permeabilidad permite que las sustancias defensivas retenidas en la sangre atraviesen las paredes de los vasos sanguíneos y alcancen la zona lesionada. Este aumento de la permeabilidad que facilita el desplazamiento del líquido de la sangre hacia los espacios tisulares determina el edema. El edema es la tumefacción. La tumefacción habíamos dicho que era la inflamación, el grado de inflamación. El dolor puede ser producido también por las lesiones nerviosas y la irritación de toxinas o la presión causada por el edema. Esa es la función, la permeabilidad, que es la que permite que la sangre llegue y pues se quede ahí como para defender, por así decirlo. A ver, déjame aclarar. Em, Espérame tantito, Mariel. Son dos procesos que parecen cortantes, pero son continuos. Sí, la vasodilatación es que los conductos sanguíneos se aumentan su calibre, ¿de acuerdo? Por efecto de las enzimas. ¿Para qué? Para que haya más aporte de sangre a la zona dañada o enferma. Y en ese momento aumenta, por lo tanto, la permeabilidad del endotelio de los vasos sanguíneos. Y entonces las células de los vasos sanguíneos se separan, permitiendo un espacio que yo creo que más adelante lo vas a decir, salgan ciertas células por efecto de la histamina, ¿sí? Pero no se acumula en algún lugar, circula mucho más sangre y llega, obviamente, por lo tanto, más sangre a la enfermedad o la herida. Bien, adelante, Mariel. sí, de hecho lo que decía la maestra, por eso es cuando una persona se llega a cortar, por eso es que como circula más rápido la sangre, parece que nos vamos a super desangrar, porque como circula más rápido, sale igual más
pues sale Hay más más, rápido la sangre, sale más sangre. claro. Sí. En la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad capilar son causados por sustancias químicas que son liberadas por células dañadas. Estas Mm, células dañadas están en la lesión, porque son las células que, pues al momento de la torcedura, se hayan cortado o así, son las células que se dañaron. Una de estas sustancias es la histamina, mm. que está presente en muchos tejidos corporales, pero especialmente abundante en los mastócidos, que Mastocitos, son, mande, perdón, mastocitos, no mastocitos. mastócitos, sí, perdón, que son del tejido conectivo, en los basófilos circulantes y en las plaquetas de la sangre. Bien. La histamina también se libera en respuesta directa a la lesión de las células, que pues estas las contienen. También es liberada por estímulos producidos por ciertos componentes del sistema del complemento. ¿Me puedes cambiar, Sí, bien. porfis? Otra, Darinka. Gracias. Sí. Estas son tres. El primero, las cininas, que constituyen otro grupo de sustancias que causan la vasodilatación y aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Estas están presentes en el plasma sanguíneo y una vez activadas también pues atraen los granucleócidos fagocíticos Sí, sobre, sobre todo a los neutrófilos. Y esta va hacia la zona deseada. Las prostaglandinas, estas sustancias son liberadas por células dañadas, intensifican los efectos de la histamina y la que les había comentado anterior, y también la de las cininas, y ayudan a los fagocitos a moverse a través de las paredes capilares. bien. Y los leucotrienos son Bien. sustancias producidas por los mastocitos. Estas células son las que predominan en el tejido colectivo en la piel y el aparato respiratorio también, y pues también en los vasos sanguíneos. Uno, los leucotrienos, leucotrienos, perdón, Bien. causan un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y ayudan a los fagocitos a adherirse al patógeno. Bien. ¿Me podrías cambiar, Dari, por favor? Em, La vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos también ayudan a que los elementos de la coagulación lleguen al área lesionada. Todos los que les comenté es como los complementos para que puedan llegar rápido al área lesionada, ¿no? Los coágulos sanguíneos se forman alrededor del sitio, que evitan que los microorganismos o sus toxinas se desinhiben a otras partes del cuerpo. Entonces, entonces hacen como un circulito para que no se riegue, por así decirlo. Y como consecuencia de esto puede haber una colección localizada de pus, por eso les puse esa imagen, para que vean más o menos. Se hace como que el circulito alrededor, se puede notar está inflamado, por lógica pues duele, está el circulito, están los glóbulos, sí, los coágulos, perdón, y pues en medio se localiza la pus porque es una mezcla de, pues, de células muertas y los líquidos corporales y todo eso. Entonces, como consecuencia, les repito, puede haber una colección localizada de pus, una mezcla de células muertas y de líquidos pues, corporales en una Bien. cavidad formada por la degradación de los tejidos. Sí. Este foco de infección se denomina absceso. Las Ujú. pústulas y los Por- forúnculos son tipos frecuentes de abscesos. Entonces Bien. aquí este ejemplo creo que está como muy bien para que
se ve muy claro cómo está el circulito de la inflamación y adentro está pues toda la pus y la mezcla de células muertas, que es la zona de la lesión. Bien. ¿Le puedes cambiar de ahí, por favor? Miren, aquí primero podemos ver esta imagen, la tomé del libro que la maestra nos dio para, nuestro, para nuestros seminarios. Primero tenemos que son las capas de la piel, del lado izquierdo, epidermis, dermis y el tejido subcutáneo. En la parte de arriba se muestra cómo hay lesión cuando ingresa el cuchillo a la piel. Y bueno, de este lado están los vasos sanguíneos y los nervios. En este caso, pues los vasos sanguíneos son como que los más cerquitas que pueden ser los afectados. Después, Pero cambiar, también lo por que favor. puede, espérame, regrésame, Darinka, al anterior. No, al anterior, esa. También deben de observar que donde dice bacterias que ingresan el cuchillo, ya están el mismo cuchillo introduciendo en la parte del Ajá, dermis, están las bacterias, ¿de acuerdo? Entonces ya ahí sí, hay, esos hay una puntitos son las infección. bacterias. Adelante, Darinka. Ok, Sí, ¿qué más? miren, en la primera parte em, podemos ver en donde hay como una grietita, ¿Una qué? ya están, donde hay como una grietita Ah, sí. en la parte de arriba. La Ahí ya herida. empieza el aumento de permeabilidad, que son causados por las lesiones químicas, en este caso, pues por las bacterias que entraron a la piel. Sí. Es cuando entra la histamina que está presente Ujú, en los tejidos corporales y es especial, bueno, es muy abundante en esa zona. En bien, esta parte, como dice, las células dañadas liberan la sustancia que es la histamina. Ahí es la parte ujú, que les expliqué, que es como cuando llegan y empiezan a moverse y atacar. Y automáticamente en el segundo paso se empiezan a formar los coágulos de sangre. Estos se bien, forman alrededor del sitio de la actividad y evitan que el microorganismo o sus toxinas, lo que entró, se diseminen a otras partes del cuerpo, que es como les explicaba también en la imagen anterior. bien, Y comienza a formarse en ya como la consecuencia número 3, el paso número 3 por así decirlo, puede haber una colección localizada de pus, que es lo que ok, les explicaba en, en el ejemplo anterior, pero pues ahorita lo estamos viendo. En el ejemplo anterior lo vimos como afuera y ahorita lo estamos viendo ya de una parte interna. pero aparte Es, hay que, sí, dilo tú. sí, es una parte ya, esta parte ya es una parte interna, Pero también tienen para que que ver vean lo que que les pasa el cuando, vaso sanguíneo, perdón, Mariel, que el vaso sanguíneo empiezan a aumentar su calibre y se forman estos como los coágulos, ¿sí? así es, Continúa, sí. Mariel. Sigue. Entonces, este, a consecuencia que puede haber, pues ya la parte de la pus y una mezcla de células muertas y lo que les comentaba en la parte anterior. Esa es la primera parte. ¿Le puedes cambiar, por favor? Entonces, aquí tenemos más tenemos pasos que no les había explicado. El 4 es, pues, a medida de cómo va el flujo de sangre, disminuye gradualmente los fagocitos y comienzan a adherirse a la superficie interna del endotelio. Y los vasos sanguíneos, pues este proceso de adherencia se denomina marginación. Este proceso es marginación, se empiezan a adherir, y ya. Luego, en el paso número 5, podemos ver luego a los fagocitos reunidos comienzan a desplazarse entre las células endoteinales de los vasos sanguíneos para alcanzar el área dañada. Esta migración, que se asemeja al movimiento emboide, se denomina padesis, que se llama migración, que un poquito más adelante lo voy a explicar.
En el proceso migratorio puede disminuir apenas 2 minutos. No sé si sí se puede alcanzar a ver bien cómo se cubre, cómo la bacteria, más bien, cómo el, ay, se me fue el nombre. El neutrófilo, cómo cubre. No sé si sí se alcanza a ver más o menos. Sí. Y pues por el 6, los fagocitos comienzan a destruir a los microorganismos invasores. Ya, bueno, ahí podemos ver cómo primero se van como que se pegan a la piel para sacar como que las bacterias, por así decirlo. Y luego del lado derecho podemos observar cómo las cubren para, pues, como aventarlas, pues, para hacerlas para allá y decirle, no, mija, aquí no vas a infectar. Y bueno, y ya en la imagen de la parte inferior izquierda podemos ver cómo ya está una costra formada que está hecha pues por la sangrecita que salió y todo eso, se forma la costra. Y esta costra pues va a cubrir, va a ser una capita y le va a dar espacio a la piel para regenerarse y para que no entre ninguna otra bacteria. Bueno, ¿Me puedes mira, cambiar? hay que acentuarles que en la anterior, sí, Darín, si se dan ¿Mande? cuenta en la marginación, no nada más se pegan los fagocitos a las paredes de los vasos sanguíneos, sino además como que se estrechan, ahí en el libro dicen squishy, y se exprimen y salen a través del espacio que deja entre cada célula del endotelio. Si se aprecia aquí como en la del medio, en la figura hacia la izquierda, hay una, dos, tres fagocitos, y el del medio está saliendo entre las células endoteliales. Al salir el fagocito, también salen los neutrófilos, bueno, el neutrófilo es el fagocito que no ha madurado, sale y va se convierte en macrófago y va hasta el sitio donde están la infección, ¿de acuerdo? Entonces el fagocito se desplaza, atraviesa primero los vasos sanguíneos y se migra hasta el lugar donde está la infección. Bien, nada más era eso. ¿Qué más? Fiebre. No, tantito, no, quédate tantito, por favor. En este caso, a medida que pues la respuesta inflamatoria se va desarrollando, los monocitos siguen a los granulocitos. Ah, bueno, creo que es lo que explicó la maestra. Hasta la zona infectada o la formación de la pus, que suele continuar hasta que la infección pues acabe. A veces la pus ejerce presión sobre la superficie del cuerpo o una cavidad interna para su dispersión. En otros casos, pues persiste incluso después de la desaparición de la infección. En estos casos es gradualmente destruido en el transcurso de varios días y finalmente absorbido pues por el organismo, que es cuando pues tenemos pulsecita en alguna raspadura. Por lo regular cuando estábamos chiquitos nos pasaba más de estas situaciones y se veía como una capital del organismo a la lesión. También hay respuestas sistémicas o globales. Una de las más importantes pues es la fiebre, que es una temperatura corporal anormalmente, bueno, normalmente elevada, más bien anormalmente elevada. Y la causa más frecuente de la fiebre es la infección por bacterias y sus toxinas o algún virus. ¿Me puedes cambiar? La temperatura del cuerpo es controlada por una parte del cerebro que se llama hipotálamo. Este hipotálamo, aparte de tener mil funciones, también regula la temperatura. La temperatura normalmente que tenemos tiene que ser 37 grados. Cuando el hipotálamo ya no la regula es porque entra alguna infección o algún virus. Esto hace que, pues, que nos dé pues, temperatura. Hasta cierto punto, la fiebre se considera una defensa
contra alguna enfermedad, ¿Sí? en la que esta aumenta para producir linfocitos. La temperatura corporal es elevada y se intensifican efectos inferiores a los interferones, perdón, a los antivirales, y aumenta la producción de transferminas que distribuyen el hierro disponible para los microorganismos. Además, como la temperatura elevada acelera las reacciones de los organismos, puede ayudar a que los tejidos se autorreparen con mayor rapidez. Las complicaciones de la fiebre, bueno, ahorita les explico esta parte de la fiebre. Los principales signos de la fiebre es pues la sudoración, que tengamos escalofríos, el dolor de cabeza, dolores musculares, pérdida también del apetito incluso, que estemos muy irritados, la deshidratación y la debilidad en general. Cuando nosotros tenemos fiebre, siempre tenemos pues como mucho frío, ¿no? Y es cuando dices, tengo mucho frío, a lo mejor tengo fiebre, te tocas tu frentecita y ya dices, no, pues esa temperatura no es normal, y ya la checas con un termómetro y ya no. Entonces, ¿qué hace nuestra mamá? Nos pone un trapo en la cabeza. Este trapo va a regular la temperatura en general, pues al momento de que tu cuerpo lo siente, pues está frito, y eso hace que eh, se traspase, por así decirlo, la temperatura, llegando al hipotálamo, y eso hace que se desinflame, y por eso es que se nos quita la temperatura, porque es una manera de regular externa, de lo externo hacia lo interno. Nosotros somos como un metal. El metal es muy fácil, bueno, pasa muy rápido la temperatura. Nosotros somos también así. Si nos da mucho frío, lo que va a hacer, nos va a dar frío en todo, pero si nos da mucho calor, también nos da mucho calor en todo, porque nuestro cuerpo pues pasa muy rápido la temperatura. Incluso si alguna persona tiene frío en sus manos y tú las tienes calentitas, ¿qué haces? Pues las tomas para compartir temperatura y que la otra persona ya no tenga frío. Es lo mismo que pasa cuando nos ponen un trapito en la cabeza. Se pone y pues ya se enfría todo, por así decirlo. Las complicaciones de la fiebre pueden ser bastantes. Eh, pues están entre taquicardias o la deshidratación o desequilibrio de electrolitos, las convulsiones. En los niños pequeños se puede dar convulsiones, delirio o el coma. Esto pasa porque se pierden los electrolitos. Entonces, la persona se queda sin hidratación. Por eso es que pues pueden pasar todas estas cosas. Si la temperatura corporal eleva encima de los 44 grados Celsius, esta se puede producir pues la muerte. El Y 44, ya con de 40 44. ya te empiezas a alarmar. Sí, no hay que permitir que suba tanto. Con 40 grados ya hay que activar algún mecanismo para bajar la temperatura. Ya con 40 es como una infección, ¿verdad? ¿Cómo? Ya con 40 grados se considera como una infección o que ya pues es símbolo de alerta de que tienes que bajarte la temperatura. Puede ser por muchas causas, pero básicamente es porque hay una infección, ¿sí? Ujú. Pero no debe de subir mucho, tampoco la debes de bajar, ni la debes enseguida que tienes un mecanismo de infeccioso y te empieza a subir la temperatura, ya tienes 36, 37, 38, sí hay que tomar medidas, pero si tienes 37 no hay que bajarla, porque muchas veces es la forma de controlar, por ejemplo, una infección viral, una gripa viral, si le bajas la temperatura, incluso ni vas a tener síntomas, hay que ver el cuerpo cómo se manifiesta y mantenerla en 37, 38. Entonces, ya 39 empiezas a alarmarte, 40 yo sí ya bajo temperaturas por medio de un paño en la cabeza, un paño
o empapado en agua fresca, ¿sí? O quitarle la ropa al enfermo para bajársela. Más de 40 es peligroso. Y menos de 37, pues no nos permite observar el cuadro que se está dando. ¿Bien? ¿Bien? ¿Algo más, Mariel? No, eso por mi parte sería todo. Puede Perfecto. causar derrames también, ¿no, maestra? También puede causar muchísimo, puede meningitis, puede provocar que las meninges se te inflamen, puedes tener muchísimo, es muy grave, muy, muy grave. Por eso, a lo mejor sí tu cuerpo tolera más 40, 41, pero ya 44 yo no me arriesgaría. Yo en 41, yo a mis hijos ya les empezaba a bajar la temperatura. No más de 37,5, porque también no es bueno. Los virus los manejas mejor si hay temperatura. Ahora, los virus por lo general no te da temperatura tan alta. Los virus se manejan entre 37.5 y 38. ¿Sí? Las bacterias son las que son muy peligrosas y sí que te pueden subir a más de 40, pero no se les puede permitir más de 40 porque sí puede haber daños muy, muy, muy graves. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta a la presentación de Mariel? No, ninguna, profesora.